y en ocasiones solemos usar disnea para todo. Me siento cansado, tengo disnea. Acabo de hacer ejercicio, tengo disnea. Me dejó mi novia, tengo disnea. No, la disnea es la dificultad respiratoria consciente que es desagradable, de manera en la que si tú acabas de correr un maratón y sientes lo que dirían como disnea, pues está mal, ya que en ese caso pues el tomar aire no es algo feo, no es una mala sensación, sino es todo lo contrario, es algo necesario y hasta podríamos llamar como relajante. Así que recuerda, siempre que nos refiramos a disnea, tenemos que verla como algo anormal y preocupante. Ella se va a clasificar según la intensidad que voy a necesitar para poder desencadenarla. De pequeños esfuerzos, por ejemplo, al realizar oficio, al amarrarme en los zapatos, de medianos esfuerzos al realizar una caminata en el que tengo que parar y siento esa sensación desagradable. O tercero, en grandes esfuerzos, como puede ser subir escaleras o correr. Debemos entender cómo actúa la ventilación y la perfusión. Los pulmones se van a encargar por medio de los alvéolos de generar ese intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono. Es por eso que inhalamos oxígeno, exhalamos CO2. Y para ello necesitamos un equilibrio entre el aire que llega al alvéolo y la sangre que circula por los capilares pulmonares. El pulmón tiene una capacidad de 500 cc aproximadamente. De ello, 350 van a actuar en ese intercambio. Y de esos otros 150 pues se van a quedar ahí, en algo que es llamado como espacio muerto anatómico. Teniendo esto presente, vámonos al tablero. La ventilación va a ser de unos 350. La respiración por minuto normal suele ser de 16. Así que tenemos 16 por 350 es 5600. Ahora hablemos de la perfusión del gasto cardíaco, lo que es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca normal es de 80. El volumen sistólico normal también es de 80, lo que nos da un resultado de 6400. Tomamos los 5600 y los dividimos con 6400. Nos da un resultado de 0.8, lo que nos da la relación de ventilación-perfusión. Y esta relación es la que nos dirá si la causa de esa disnea es de origen cardíaco o de origen respiratorio. Así que pongamos que el valor normal es de 0.8 a 1. Si un paciente tiene un problema de crisis asmática, será menor a 0.8, ya que tiene una menor ventilación. Para que lo tengas más claro, si nosotros tomamos que en el numerador estamos tomando esa parte de los pulmones y en el denominador esa parte del corazón, pues tenemos que 4 sobre 2 es igual a 2. Así que si tenemos 2 sobre 2 es igual a 1, por lo que podemos ver que al haber menor ventilación vamos a tener un menor valor total. En cambio, si el problema es de una falla cardíaca, el problema es de perfusión, por lo que se hace el denominador más chiquito. O sea, 4 sobre 1 nos va a dar 4. Por lo que encontramos que cuando el problema es cardíaco, vamos a encontrar en la relación ventilación-perfusión un valor mayor a 1. Ya dejándonos de tableros, sigamos con esa parte del alvéolo. Debes saber que la perfusión, que el intercambio que hay en relación del CO2 con el oxígeno no es la misma. El CO2 tiene 20 veces más de capacidad. Esto quiere decir que si hay una obstrucción o una inflamación del alvéolo, como ocurre en la neumonía, pues vamos a ver que el CO2 va a seguir pasando, pero el oxígeno se va a ver disminuido. Porque piénsalo, si hay un trancón y hay 20 carros de CO2 y solamente uno de oxígeno, pues el que se le va a dificultar llegar va a ser el oxígeno, porque de haber CO2 sí que va a haber. Entonces, en estos casos hablaremos de una hipoxia. Pero en cambio, cuando la obstrucción es mucho más grande y también ese flujo de CO2, que esa salida de CO2 también se ve comprometida, pues al mismo tiempo se ve comprometida una entrada de oxígeno, pues vamos a hablar de una hipercapnia, en donde hay tanto niveles elevados de CO2 como niveles disminuidos de oxígeno. En cambio, en la hipoxia encontrábamos que hay niveles normales de CO2 y niveles disminuidos de oxígeno. Hola, soy yo del futuro y estaba editando este gran video y me di cuenta que tristemente una parte quedó, por una extraña razón,
muteada. Pero no hay problema, lo volvemos a decir y de una mejor forma. Debes tener presente que la disnea es un diagnóstico sindromático, lo que quiere decir que puede ser generado por diferentes síndromes, por diferentes signos y síntomas. En este caso, tenemos la posibilidad de que esta disnea sea causa respiratoria, sea causa cardíaca, como lo vimos, pero también causa metabólica. Y aquí en ese grupo también entra la parte del sistema nervioso. Pero para que tú siempre logres entender de la mejor forma y cuando te venga una persona con disnea saber, uy, lo puedo enfocar de esta forma, te tengo dos vías, la vía del oxígeno y la vía del CO2. Y si alguna de estas vías se ve interrumpida o afectada, pues se puede generar disnea, abarcando todo lo que es la parte respiratoria con respecto a la disnea. Entonces, tenemos la vía del oxígeno. Aquí vamos a tener primero la presión barométrica, porque claro, no vamos a tener oxígeno si no hay oxígeno. Entonces lo primero que vamos a afectar es la presión barométrica, segundo la nariz, después la faringe, la laringe, los bronquios, los bronquiolos, los alvéolos, el intersticio, el vaso sanguíneo, los eritrocitos y algo que es llamado como cortocircuito. Entonces, ¿cómo podemos afectar la presión barométrica? Si por ejemplo una persona está en Barranquilla y viaja a Bogotá, pues en ese momento hay menor presión barométrica, entonces puede tener disnea en esa ocasión. Cuando nosotros hablamos de la nariz, de la faringe, la laringe, puede ser por diferentes procesos infecciosos, pero pues sobre todo pensemos en una obstrucción. Entonces si la persona en ese momento nos está hablando, pues probablemente esta no va a ser la parte afectada. Después tenemos a los bronquios, a los bronquiolos, los cuales podemos inflamarlos, podemos obstruirlos. Después tenemos alvéolos, que dependiendo de la manera en la que lo afectemos, al igual que en general con todas las partes, pues recibe el nombre de una enfermedad u otra. Entonces, por ejemplo, si los llenamos de agua, hablamos de edema pulmonar. Pus, hablamos de neumonía. Si los llenamos de tumor, pues hablamos de una neoplasia. De manera en la que si ocupamos el alvéolo, pues estamos generando un problema en esa vía del oxígeno. Después tenemos la parte del intersticio, en donde si lo afectamos, puede ser por ejemplo con el COVID-19, con enfermedades como la CEPIT, que son enfermedades intersticiales pulmonares difusas. Después tenemos a los vasos sanguíneos si generamos algún daño, y los eritrocitos, porque claro, los eritrocitos son los que llevan el oxígeno. Si tenemos una anemia, pues tenemos una deficiencia de los mismos y el oxígeno no se va a llevar de forma adecuada a los diferentes órganos y vamos a formar disnea. Por el otro lado tenemos la vía del CO2. Aquí tenemos al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico, a la placa neuromuscular, al músculo, a la columna vertebral y a los alvéolos. Nuevamente, si afectamos alguna de estas, pues vamos a afectar la salida del CO2. Y al afectar la salida del CO2 podemos generar disnea. En el sistema nervioso pues lo tenemos ya que hay quimiorreceptores que miran la parte química de la sangre y gracias a esto es que realmente nosotros expulsamos el CO2. La parte del sistema nervioso periférico, la placa neuromuscular, pues necesitamos lograr generar esos movimientos. En la parte del músculo, el diafragma, los músculos accesorios, en el alvéolo pues ocurre lo mismo que con la vía del oxígeno. Si lo obstruimos, pues ese CO2 se le dificulta salir. Después tenemos la parte cardíaca, que no voy a hacer énfasis en esta, porque le vamos a dedicar un video específico a la falla cardíaca izquierda, que es la que nos va a generar sobre todo esa disnea, porque cuando hablamos de falla cardíaca derecha, presentamos más signos como el edema, el cual puedes encontrar un video específicamente sobre esto. En la parte metabólica aquí encontramos sobre todo lo que respecta al ácido base, que también tenemos un video respecto a esto, y también en enfermedades como el hipotiroidismo, que suelen generar astenia, adinamia y en ocasiones disnea. Pues bien, ahora sí ya abarcamos todo lo que necesitamos saber para entender completamente por qué una persona puede presentar disnea. Así que pues te voy a dejar con el David del pasado para que termine el video. Así que como ves, la disnea es un diagnóstico sindromático porque detrás de ella van muchas enfermedades detrás. Así que no vuelvas a usar
ese término de disnea a la ligera si es que lo solías hacer. Aquí te dejo con un gran video que explica la disnea desde un enfoque sindromático, ya que como ves no solamente va a ser cuando se afectan los pulmones o cuando se afecta la parte cardíaca, también mencionamos la parte neurológica y también van a haber implicaciones metabólicas.